Gabón, ya acabamos esta celebración de este año admirable, que en palabras precisamente del último orador, que con tanto entusiasmo no dudo continuará sus explicaciones en el Congreso sobre Relatividad, al que ahora se ha tenido que dirigir rapidísimamente hacia Oviedo, marca el año en que los talentos ya maduros de Einstein se manifiestan ante el mundo en un estallido de creatividad. Yo quiero agradecer muchas cosas, pero antes quisiera hacer 2 o 3 comentarios. No se preocupen, que yo voy a ser breve. Hemos discutido aquí muchas cosas. Unos piensan que es el año de la química, otros piensan que el siglo XIX es el siglo de la química, el XX de la física y el XXI va a ser el de la biología. Otro nos decía que no, que es el siglo XXV el que va a ser el de la química, y otros nos han dicho que el siglo que viene, el que entramos ya, va a ser probablemente el de la información. Pero todos están de acuerdo en que lo que va a ser es el de la interdisciplinaridad. Pero interdisciplinaridad desde la excelencia en la propia disciplina. En esta última charla incluso se nos ha recordado que lo importante es el problema, o si quieren la pregunta, y no la disciplina de donde venga. Hemos visto también cómo en nanotecnología convergen ya la química, la física y la biología, abriendo un mundo de infinitas posibilidades. Me gustaría recordar que es el Año Mundial de la Física. ¿Cómo podría olvidarlo después de la colorida apariencia de nuestro conferenciante cantor Will con esta camisa tan bonita? También hemos aprendido sobre todo algo, nos hemos ratificado en algo que sabíamos bien, que es que la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. La ciencia es una aventura intelectual y en los últimos años la ciencia moderna, con la física como columna vertebral, nos ha cambiado la percepción del mundo y de nosotros mismos. A mi parecer, y sin despreciar otras contribuciones, insisto, el edificio conceptual de la ciencia moderna, con la física como columna vertebral y la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica como ejes fundamentales, insisto, el edificio conceptual de la ciencia moderna es quizás la obra colectiva cultural más importante de la humanidad. Quizás la obra de arte más importante de la humanidad. Nos hemos recordado, algo que no debe ser nunca olvidado, frente a estas especulaciones que no son medibles, que la ciencia por encima de todo y la física por encima de todo es una ciencia experimental. El experimento es el único juez de la verdad científica. Incluso Hesbach me explicaba cuál es la diferencia entre una teoría y un experimento. Una teoría es algo que nadie cree, excepto su creador. Un experimento es algo que todo el mundo cree, excepto el que la ha hecho. Albert Einstein, cita de Albert Einstein. Nos han explicado con la importancia de la investigación científica, cómo la investigación científica es algo más que los resultados que produce, que son parte del conocimiento, incluso de la economía que produce, que también. Y en la charla, en la bella cita de Weizsäcker, se nos recordaba cómo una sociedad que se preocupa por la investigación científica, por lo que ocurre en las fronteras del conocimiento, crea al hacerlo un clima de creatividad, un ambiente, una atmósfera, una exigencia de rigor intelectual que afecta por ósmosis a las demás actividades, mejorándolas, ¿no? Hemos visto también que la ciencia debe acercarse a la sociedad y la importancia de la tecnología, ¿no? Una pregunta quizás obvia es: ¿todo esto en qué quedará dentro de 100 años? ¿Dónde estaremos? ¿Seguirán los mismos pilares? Hombre, a mí me gustaría que el congreso que se haga en San Sebastián empiece recordando que estamos haciendo. Pero va a ser un camino precioso. Y alguien recordaba al centenario del Quijote. Me ha venido a la cabeza cuando lo he oído
que realmente lo que el Quijote nos decía, que lo importante es el camino y no la posada, es la labor, el camino y no llegar allá, que nunca llegaremos. Son palabras de agradecimiento las que vienen ahora naturalmente. Las hago también en nombre del presidente del Congreso, Alberto Galindo. En primer lugar a Juan Colmenero, que es copresidente de este Congreso y cuya dedicación a un montón de temas me ha permitido a mí concentrarme en otros. A Unai Ugalde, que ha llevado magistralmente la organización de este Congreso. No puedo menos que expresar no solo mi agradecimiento, sino mi admiración por su versatilidad, eficacia, amabilidad, hombría, hospitalidad. Y a todo su grupo, con Sandra y a todos los de TISA, cito a tres, e incluyo a todos los demás, como Iñaki, Uchune o Menchu. A todo el equipo de las traducciones, todos los que habéis ayudado. Los catedráticos de química y profesores de química y alumnos de química y de nuestro grupo, no solo de nuestro departamento, sino de otros departamentos, se ofrecieron. Estamos para lo que nos encargues. Pues gracias, porque han hecho una labor espléndida. A los que han presentado los ponentes. Y simbolizo en Antonio Garrigues a todos los demás presentadores, que ha venido esta misma tarde de Madrid para oír las charlas de aquí y nos ha hecho esta espléndida y hermosa presentación digna de un humanista de fondo. No me olvido de Juan José Irwin, hombre invisible. No se sabe dónde está, pero siempre está donde se le necesita, solucionando los problemas. Y al equipo del DIP, a todos, a Ana, a Marimar, a Eli, cómo no, a Vane, Vanessa, mi secretaria, que ha estado angustiada para evitar los múltiples errores que su jefe ha cometido y por los que pido disculpas. Y cuando le veía me acordaba de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Félix Ares, que ha organizado esta espléndida exposición en el Kutxa Espacio. Network, Digitalac, todo. Los ponentes han estado maravillosos. The speakers have been wonderful. But the best of this conference is you, the audience. Lo mejor de esta conferencia es la audiencia, el público, dedicados, firmes, que nos hacen creer que el sueño de Einstein de búsqueda y pasión por el conocimiento aquí lo tenemos muy vivo y nos hacen ser optimistas. Ha sido un festival de ciencia, ahora que tenemos el festival de cine, gracias a la labor en gran parte del presidente del Congreso, Alberto Galindo. Podría hablar largo, pero no lo haré. Tengo que decir aquí, con gratitud profundamente sentida, que sin la inteligencia, la dedicación, el tiempo e incluso la pérdida de sueño de este hombre del Renacimiento físico ejemplar que es Alberto Galindo, este Congreso no hubiese sido lo que ha sido. Mil esker, eskerrik asko.